Te cuento una historia. Yo también los escucho siempre. Democracia con la que se come, con la que se cura y con la que se educa. Yo, Héctor José Cap, juro por Dios. Con mucha fotografía, a partir de la fecha del país se encuentra bajo el control constitucional de la Generalitat. Ha recuperado las Islas Malvinas. ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! La democracia argentina necesita perfeccionamiento. Vengo a proponerles un sueño. La bandera de la patria flameará sobre todos los mares como una mensajera del progreso. ¡No se inunda más! ¡No se inunda más! Afianzar la justicia, consolidar la paz interior. Y aunque dejen el camino girones sin liga, Quiero una Argentina normal, quiero que seamos un país serio. no llore, señor ministro. Señores jueces, nunca más. Este viejo adversario le pide un amigo. Cese de fuego y retiro de tropas. Que no se puede confiar en el imperialismo. Anhelo que por estos caminos se levanta a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. Te cuento una historia con Cintia Martínez. Conmigo. No fue magia. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Diego está con problemas en su micrófono. Diego no está saliendo al aire, ¿no? ¿Algún aviso al respecto? Sí, puede ser. Yo escucho como un zoom. Bueno, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta semanita que el frío felizmente aflojó, pero no nos da tregua la humedad y es muy difícil que se seque la ropa. Me tiene un poquito harta el tema ya. Pero, ¿qué me tiene contenta? La cercanía con las vacaciones de invierno. Eso es maravilloso. No tener que estar madrugando. Viene bien. Viene muy bien. A ver, Diego, ¿quieres probar? Hola, ahí estoy, ahora está. Sí. Cambié el jack de lugar. Dice el ¿Cómo Jack. están? ¿Qué dicen? Bienvenidos. Hola, otro programa de Te Cuento una Historia. Acuérdense que el que avisa no traiciona. Ya sé dónde. Tenemos 3 semanitas de vacaciones. Así es, 3 viernes. Ahora, así que los próximos 3 viernes no nos vamos a estar escuchando. Como siempre, le damos la bienvenida y le mandamos besos a nuestras oyentes más experimentadas, que son la abuelita Piru y mi tía Libertad, que son la tía Liber. Le mandamos un beso grande y ando con ganas de tener una más. Vos sabés que se me ocurrió para la segunda parte de... Decímelo a mí, para el regreso, ¿qué querés? A Diego le gustaría tener una vasca. Una vasca. Me gustaría tener una vasca, una señora experimentada vasca. Bueno. Me gustaría tener. Hay que ver. Hay que a ver de dónde sacamos una vasca. Y a mí se me ocurre de dónde. A mí también. Pero hay que ver, porque viste que los vascos son duros. Claro, hay que ver si me hacen el gustito. Me gustaría tener una vasca. Bueno, quiero empezar con las buenas noticias, porque es viernes de buenas noticias, así que arrancamos con las buenas noticias para estar a pleno. Acá la hija de la vasca dice, medio difícil que la vasca escuche radio. Qué sé yo, eso dice. Mañana es el cumpleaños de la hija de la vasca. Sí, yo no sé si son mis acúfenos o que hay un zumbido. Bueno, me quedo tranquila que mis acúfenos no han tenido modificaciones. Bueno,
quiero contarles una cosa. Mi amiga Gabriela mañana cumple años, ¿sí? Y me gustaría compartir, que a ella le gustan mucho las efemérides, contarle que mañana, 12 de julio, también se cumple un aniversario, 12 de julio, pero de 1780, del nacimiento de Juana Zurduy de Padilla, la teniente coronela, gran heroína de la independencia del Alto Perú, actual Bolivia. Bueno, fue teniente coronela del Ejército de la Independencia, se casó con Manuel Asensio Padilla y participó a su lado en todas las acciones de guerra por la libertad de América. Murió en la pobreza el 25 de mayo, otro día patrio, de 1862. Bueno, nada, le quería compartir a mi amiga Gabriela, que insisto, a ella le gustan las efemérides, que el mismo día que nació ella, nació una grande como Juana Zurduy. Así que bueno, Flor del Alto Perú. Exactamente, una mina re valiente. Así que bueno, nada, compartir esa efeméride que no es de hoy, que es de mañana. Otras que tengo de hoy, o sea, sí, 11 de julio, se conmemoran varias efemérides importantes. ¿Hoy sabés qué día es en la Argentina? El Día del Bandoneón, en honor al nacimiento de Aníbal Troilo. ¿Vos sabías que existía un Día del Bandoneón? Ah, bueno, me tenías que decir, no sabía. Bueno, también para mí se recuerda el fallecimiento del arqueólogo Arthur Evans, que fue el descubridor del Palacio de Knossos en Creta, y el nacimiento del escritor Luis de Góngora, que es de los clásicos españoles del siglo de oro español. Así que bueno, nada. Y hoy también es el Día Mundial de la Población, fecha establecida por Naciones Unidas para concientizar sobre temas demográficos globales. Así que bueno, nada. Eso. Me quería contar los días mundiales. Diego está desconcentradísimo absolutamente. Bueno, yo voy a hablar de un tema lindo porque me gusta a mí, como el otro día de los Tudor, que me gusta a mí. Acá Gabriela pone amamos a Juana Zurduy, ¿sí? Así es. Y pone corazón. Se ve que no sabía que compartían día de cumpleaños. Bueno, la vida de las mujeres en la Edad Media estaba determinada por la institución más importante que existió durante la Edad Media, que fue la Iglesia y luego la aristocracia. La Iglesia medieval era la que proporcionaba la visión general sobre el significado de la vida, del lugar que uno ocupaba en la vida, del mundo y demás. Y la aristocracia, otra institución importante, se aseguraba de que cada uno perteneciera al lugar de nacimiento, que nadie se moviera de ahí. Por eso hay 3 estamentos en la sociedad medieval. Hay quienes lo llaman clases. Yo no acuerdo con el concepto de clases porque yo tomo un concepto más actual de clase que está representado más por lo económico en cuanto a niveles de ingreso. Pero bueno, ¿qué sectores eran? ¿Querés probar decir hola? Di hola. Hola, no. Bien. Sigue sin aparecer Diego. 3 clases o 3 sectores: el clero, la nobleza y los siervos. Hola. Ahí está. Volví. Está como la que te criaste. Está como mírame y no me toques. Más cerca de revolear todo por al medio de la calle Jovellanos. Me dice sí con la cabeza. Está muy cerca. Yo les quiero... No voy a dar detalles porque soy una figura pública y de mi vida privada no hablo. Pero bueno, yo voy a estar de viaje estas semanas. Ya veo que cuando vuelvo me encuentro con todo un estudio de radio renovado. No sé, no creo. Tanto como renovado, no. No. Pero por ahí algún cambio.
Sí. Bueno, la verdad que me sacó la onda todo esto, porque la concha de tu madre, pero Bueno, es una descarga. Bueno, Es pero hay una gente descarga. mayor escuchando. Por eso, sí, porque no saben lo que es la madre. Yo quería darles una buena noticia, quería empezar con una buena noticia. Bueno, porque dala. Estaba recontento, y es que, como todos ustedes saben, el sábado pasado se estrenó en el Teatro El Vitral, ahí en la calle Rodríguez Peña, la obra de nuestro querido oyente, Raúl, que se llama El Facilitador. Gran obra. La buena noticia es que el sábado pasado tuvimos sold out. Es ¡Ay, decir, qué lindo! todo vendido. Todo vendido. Así que, si vos todavía no la viste, que estás del otro lado, te voy a pedir que no dejes pasar más tiempo, porque Evidentemente vuelan las entradas. probablemente tengamos otro sold out mañana, así que anda, agencia tus entradas. Ahora en un ratito voy a volver a mandar toda la difusión, pero está siendo un éxito. Así que felicitaciones a todos los actores, los productores, los iluminadores, y por supuesto también a Raúl por este éxito tremendo que está teniendo El Facilitador en el Teatro El Vitral, ahí en la calle Rodríguez Peña. Todos los sábados de julio de este mes van a tener función, así que si no la ves es porque no querés y porque sos revigilante. Es así. Bueno. Ahora sí. ¿Qué funciones tenían? Con las funciones bien definidas estos tres sectores: rezar, pelear y laborar, o sea, trabajar. Claro. Rezar el clero, pelear la nobleza, guerrera, y los siervos, trabajar la tierra. ¿Dónde se ubicaban las mujeres en todo este esquema, no? En relación al clero, restringido al convento. Igual en la Edad Media hubo una papisa, que si quieren otro día hablamos del tema. La posición de las mujeres nobles estaba dictada por la cantidad de tierras que podían aportar al matrimonio, tierras de las cuales propietarios eran sus padres, que se las daban al marido. En la Edad Media, la señal de poder social, político, económico, era la cantidad de tierras que se tenían, ¿no? De ahí la figura de los terratenientes. Lo que marcaba las diferencias al interior de esa aristocracia era la cantidad de tierras que se tenía. Tenemos que pensar que durante la Edad Media no existía el Estado Nacional, sino que existían los feudos, que le da el nombre a feudalismo. Y eso lo determinaba la cantidad de tierras. Cuando uno estudia, habla, escucha, juega un jueguito, ve películas sobre la Guerra de los 100 años, que fue entre Inglaterra y Francia, en realidad arrancó como una guerra feudal entre dos feudos. En esos 100 años se constituyeron los estados nacionales, entonces terminó una guerra que arrancó siendo entre dos feudos, terminó siendo entre dos países. Que un día se sentaron Inglaterra y Francia y dijeron, perdón, ¿esto por qué está ocurriendo? ¿Cuál sería el sentido de esta situación? No sabemos. Bueno, un matrimonio, una firma, listo, ya está, terminó todo. Al diablo la guerra. Qué bueno, porque todo hacían las paces casándose, ¿no? Sí, casando gente que no se quería casar, gente que no Sí. se conocía. Claro, pero bueno, era el festejo. Claro. Sí, en general, la familia de las novias en esos festejos nunca estaban. ¿No? No, rarísimo. Porque como lo que hacían era, en general, casar a las hijas con los herederos al trono de... el casamiento era... Sí, pero las en el hijas no otro- eran también... en el otro país. No eran... Digo, perdón, el casamiento de Luis XVI con María Antonieta. María Antonieta era austríaca. Pero y las hijas, se fue a Francia. no eran... no herederas al trono, pero no eran princesas, O reinas consortes. Dependía. reinas consortes Lo viudas. cual no le daba el carácter de reina como para gobernar. Pero por eso eran reinas consortes viudas. Porque Sí, si y ya eran muchas reinas veces consortes, regentes, porque si los reyes morían y el niño heredar el trono tenía 5 años, por decir, no podían ser coronados, entonces ellas eran regentes y eran las que ejercían el poder político. Las mujeres,
A ver, las mujeres en la Edad Media, no hay reseña, no quedó nada escrito, o sea... Porque eran todos analfabetos. Desde ese lugar. Pero uno con el diario del lunes y viendo las historias y las construcciones, sobre todo a nivel estados y demás, prometo no volver a hablar de una genealogía de la construcción de una casa real. Ahí las mujeres jugaban un rol político muy fuerte, con cara de yo no fui, de ay, me casan con este señor. Sí, pero sin saber escribir. Sí, en algunos casos, de eso tengo para comentar. Digo, en esa época, casos. ¿quién sabía leer y escribir? La iglesia. Los nobles. Y sí, y Sí. no todos. Y no todas las mujeres. Y no, bueno, las mujeres, olvídate, y no todos los hombres nobles. Entonces, ¿quién iba a escribir acerca de las mujeres? No, por eso sí, no iban a ser justamente los curas, ni los obispos, ni cosa por el estilo. Pero, bueno, nada. Avanzamos con esto. La posición de las mujeres, insisto, estaba dada por la cantidad de tierras que podían aportar al matrimonio y que era lo que establecían diferencias al interior de esa aristocracia. ¿Quiénes eran un poquito más libres? No digo libres, digo un poquito más libres. Las de clase baja. Porque como no hay fortunas de por medio, Claro. podían elegir con quién casarse, por ejemplo. Claro. Sí, no tenían matrimonios O sea, impuestos. digamos que en las clases populares o en las clases bajas reinaba el amor. Sí, había amor. Salvo que interviniera el señor feudal en la milonga, porque como los siervos le pertenecían, las hijas de los siervos también les pertenecían. Por eso, el famoso derecho de pernada, espantoso a los ojos de la actualidad, y en algunos casos a los ojos de aquel presente también. Yo creo que a los ojos de la actualidad y a los ojos de aquel presente. ¿no? La pernada o la prima nocte, Claro. también como se decía, para Sí, los que que de ahí no, viene la palabra cornudo. Claro, para los que no saben es que el señor feudal se casaba una parejita, Y él estrenaba a la muchacha en la claro, noche de bodas. se presentaba y decía, quiero mi derecho, y entonces Claro. Y en la puerta de esa choza, rancho, pongámosle vivienda, se ponían los cuernos de un ciervo para dar testimonio de que ya había sucedido el paso del señor feudal por ahí, y de ahí viene lo de cornudo. Lo ¿no? de cornudo, claro. Entonces, yo creo que tampoco en los estratos más bajos lo tomaban como... Digo, a ver, no lo tomaban con gran alegría. No, para ¿no? nada, Digo, no, o sea, no. No es que nunca, digo... Lo que pasa es que Si vos querés ser swinger, todo bien, pero arrancá después de un ratito, no de movida. ¿Sabes qué? Muchos casamientos se hacían aprovechando las guerras, que el señor feudal no está. Claro. Muchos casamientos ocurrían. Y entonces ya está, como ya Ya se está. había sucedido el Ya estreno, está. o no sé si el estreno, pero... Sí, ya había ya sucedido se la había noche de bodas, consumado. claro, por ahí la muchacha ya tenía hijos, inclusive, Claro. y todo. Pero se aprovechaban mucho las guerras. Bueno, Porque el siervo que trabaja el campo no va a la guerra. Mira, Raúl, creo que estoy viendo como que está escribiendo, creo que va a estar escribiendo lo que yo voy a decir, pero no se dejó de escribir ahora. Yo creo que, a ver, acá, no, otra cosa dice. Yo digo esto de la prima nocte y todo eso se ve muy bien en la película de Mel Gibson, Sí. ¿cómo es que se Corazón llama? Valiente. Corazón Valiente, claro, ahí está. ¿No? Que todo arranca por una venganza por eso. Claro. Así que, bueno, nada. No, bueno, pero es interesante porque estamos hablando de las mujeres en la Edad Media. Sí. Entonces digo, muchas bodas entre siervos se hacían en época de guerra, que el señor feudal no estaba. Había una cuestión interesante, que las mujeres trabajaban a la par del hombre en el campo, ¿sí? Y luego, con el surgimiento de los gremios medievales, en muchos gremios Sí. también las mujeres formaban parte, trabajaban ahí. Si bien trabajaban en el campo a la par, no eran iguales, ¿sí? Bueno, no había igualdad entre el hombre y la mujer bajo ningún concepto.
los derechos de las mujeres, desde la primera hasta la última época, fueron modificándose, y una de las cosas que hizo que las mujeres ganaran, abro comillas, derechos, cierro comillas, fue el culto a la Virgen María, porque se vino a equiparar a la mujer con la madre de Jesús, y eso la pone en un lugar de suma importancia, ¿no? Por el tema del culto a la Virgen. En el mundo occidental. Sí, estoy hablando de la Edad Media de Occidente, sí. Otra de las cosas que hizo que las mujeres destacaran, levantaran un poco, fue luego de la peste negra, que sucedió en el siglo XIV, porque se pusieron al frente de los negocios cuando los maridos murieron. Muchas sobre todo en el ámbito de la ciudad, arrancaron ellas a ser parte de esos negocios hasta que sus hijos crecían o se volvían a casar o alguna cuestión de esas, pero no perdieron los negocios. Luego, lo que se denomina la Baja Edad Media, esto es entre el año 1300 y el 1500, fue fuerte ya el sistema patriarcal, fue muy, muy potente, que les puso muchísimas restricciones porque las mujeres habían, por ausencia de hombres, empezaron a amenazar el statu quo de la sociedad, ¿no? Hubo mujeres que tuvieron oficios importantes, ya vamos a hablar, pero qué sé yo, lecheras, meseras, dueñas de posadas, inclusive muchas mujeres que tuvieron ese rol. En cuanto al culto a la Virgen María, la Iglesia la declaró a María como Madre de Dios en el año 431, o sea, en el siglo V, cuando se hizo el tercer concilio ecuménico. Todavía no podemos decir que entramos en la Edad Media, en cómo dividimos la historia, que la historia es en la división, la entrada a la Edad Media se torna en el 476. ¿Qué? 31. 131 años. En reconocer a María como la madre de Jesús. De Jesús. Y sí, porque es de la época de los evangelios. Pero ¿cómo? No, los evangelistas no fueron contemporáneos a Jesús, ya se sabe de memoria. No vengas a traer acá un problema innecesario. Después no vivieron. Sobre lo que no vivieron, sobre los testimonios que tenían. Nadie le habló nunca les habló de María. Sí, claro. ¿Y por qué tardaron 400 años? Bueno, pero fíjate que todos los evangelios la mencionan. ¿Y pero por qué tardaron 400 años? Yo qué sé, esa parte sí que no tengo idea. No sé, bueno, no voy a hablar, ¿qué cree? ¿Que invente una cosa? No voy a inventar, no, nunca lo he hecho eso. Bueno, ¿qué pasó? El prestigio de María no contribuyó demasiado a elevar la condición de la mujer en la sociedad. Claro, pues la vara que te ponen a las mujeres es muy alta. Tener que ser como la Virgen, es un montón, no se puede. Y ahí vino una fuerte demonización a las mujeres, ¿no? Porque en la Edad Media, ¿quiénes eran las enviadas de Satanás? Las mujeres, que eran brujas, ¿sí? Entonces, bueno, la Iglesia las denominó, las demonizó, porque en lugar de empardarlas con la Virgen María, ¿qué hizo la Iglesia? ¿Con quién las empardó? Está saliendo, ¿eh? Con el diablo. ¿Quién fue la que hizo ceder a la tentación? Eva. En lugar de empardarla con la Virgen María, la empardó con Eva. Nos fuimos, ¿cuántos años fuimos al Antiguo Testamento? Bueno, pero todo forma parte de las lecturas bíblicas. Pero si ya estábamos con María, que es la madre de Jesús, y nos vamos a Eva. Por eso digo, la Iglesia, ahí hay una dicotomía bíblica que se plantea en la Edad Media. Sí. O la Virgen María o Eva. ¿Con quién? A las mujeres se las demonizó porque se las empezó a empardar con Eva.
Porque la Virgen María te pone la vara muy alta. Es así. ¿Por qué? Y porque es la madre de Dios, la madre de Jesús. No vamos a tener una discusión teológica, olvídate. Nunca rechazo un buen debate, Pero teológico. yo no estoy hablando de teología, estoy hablando de historia. Bueno. Bien. Entonces, la iglesia las va a demonizar con todo el tema de la manzana y demás. ¿Y qué hizo el hijo de la Virgen María? Que quiero que sepan que es mentira, ¿eh? ¿Qué hizo el hijo de la Virgen María? Redimió, de acuerdo a la Biblia, y para quienes somos creyentes... El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Redimió a Eva y a todo lo que... Y a María Magdalena, que era... Las mujeres, la mujer de esa manera, en estas cosas cambiantes, en la Edad Media, de cuál era la mirada de la mujer, fueron considerados tanto la fuente de todos los males del mundo, la culpa la tenía una mina, como el medio de la redención de ese mundo a través del nacimiento de Jesucristo. Entonces, viste, para todo la culpa era de las minas, o para bien o para mal, pero era de las mujeres. Por estas cosas era que a las mujeres se les negaba la misma posición social que a los hombres, pero se las reconocía legalmente como sus compañeras, ayudantes, ¿sí? Pero tenían título de nobleza. Sí, claro. El tema es si están empardadas a nivel responsabilidades. Vos decís que una condesa no tenía el mismo estatus que un conde. Cuando el conde se iba a la guerra, sí. No. No, con los dos presentes. No, que la condesa de Stratford no bueno. tenía el mismo nivel o el mismo estatus social que el conde de Drácula. ¿El conde de qué? El conde. ¿Entendés lo que te digo? Con otro conde. Claro. Iban a negociar algo y no estaban en igualdad de condiciones porque por más que tenían el mismo título. Claro, pero la otra era mujer. Claro. Y tenía que ir un esposo, un hijo, un marido, un padre. Con ella. Sí. Ahí sí. Bien. ¿Seguimos? Sí. La visión de la mujer como una tentadora malvada o como la diosa virginal no dejaba lugar a una percepción razonada de la mujer como individuo. Hola, es una persona. Claro. ¿Se entiende? Porque estaba siempre o de un lado o del otro de la situación. En la temprana Edad Media, el modelo de la mujer como tentadora tuvo más importancia cuando el clero destacó el papel de Eva en la caída del hombre. Claro. Igual yo siempre tengo la teoría de que lo hacen caer a Adán como un salame, que no puedo decir que no, pero bueno, no importa. Pero no existió Adán. Bueno, pero Vos no digas nada, Eva pero, tampoco, pero claro, en el Génesis, son de ficción. no importa, pero en el Génesis funciona de ese modo. Si no, no hubiera existido el pecado original y tal. A partir del siglo XII, durante la Alta Edad Media y hasta el final, el culto a la Virgen María se hizo más popular y ahí se mejoró un poquito la percepción de la mujer. Basta ver obras de arte de la Edad Media, que en muchas ya hay una fuerte representación de la Virgen María, y la Edad Media dio muchas santas y dio muchas, todas son la Virgen María, ¿no? Pero como viste, Fátima, Lourdes, invocaciones o advocaciones de la Virgen según la situación y demás. Fátima es más joven. Flores, sí. No hagamos lío. La Virgen, sí, justamente la Virgen de Fátima Flores, sí, sobre Virginia por Lorequia. Pero esa es más joven, esa es más actual, porque digo, murieron de los niños que tuvieron la aparición, la última murió mientras era Papa Juan Pablo II, entonces digo, mucho más acá. Sí, la del Rosario de San Nicolás también y es una virgina joven. Exactamente. Más allá de que que empezó a tener otro lugar la mujer en las representaciones por la Virgen María y las santas, a las mujeres se las demonizaba colectivamente y
incluso en el momento de mayor popularidad del culto, porque no podían ser perfectas como la Virgen María. Estaban un poquito mejor vistas, pero no significaba que el clero, la aristocracia o los hombres en general estuvieran interesados en verlas elevadas por encima del lugar que supuestamente les había dado Dios, como queda claro en la Biblia en pasaje como Corintios, que deja claro que la mujer está subordinada al hombre y que Eva fue la primera pecadora y bla, 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 horrible. Por eso las mujeres siempre estuvieron vinculadas a Eva, pero menos por la Virgen María, por esto que te digo de que la vara es muy, muy alta. Ser como la Virgen María, dale. ¿Quién puede? Nadie, es un montón. Bueno, a pesar de esta visión oficial de las mujeres como ciudadanas de segunda, ¿sí?, que aparecen especialmente en los sermones y en las obras eclesiásticas, los registros, algunos, que no hay mucho en la Edad Media, pero lo poco que hay que se pudo recopilar en registros domésticos, documentos legales, archivos de los gremios medievales, muestran que las mujeres durante la mayor parte de la Edad Media se ganaban la vida con los mismos oficios que los hombres, ¿no? Sobre todo por esto que mencioné hace un rato de hacerse cargo de los negocios tras las muertes de un marido, y ahí eran valoradas como comerciantes, como artistas o como artesanas. Me quedé pensando en algunas cosas. Ahora nos vamos a ir a un cortecito. Bueno. ¿Sí? Después vamos a seguir, pero me quedé pensando en algunas cosas. Vos dijiste que... No, yo no digo, son las fuentes medievales y los historiadores. No, dijiste vos que la Virgen María dejó la vara muy alta. Claro, para las mujeres. ¿Le creerían? ¿Eh? ¿Le creerían? ¿Cómo si le creerían? Aparece ahora una y dice, me embarazó Dios. Fátima Flores. Me embarazó, no, esa la embarazó el diablo. Me embarazó Dios. Ese diablo no embaraza a nadie, bueno, te quiero decir. Me embarazó Dios. ¿Quién le cree? Y bueno, tendrá que ir a hablar con León XIV. De tomar examen León XIV. ¿Cómo se llama el cura este de las manos? Cura Brochero. ¿Ese es? No, el de las manos. La Las película Las Manos, de dale. mi madre. Bueno, un curita sanador. Debe muy ser milagroso. Un sanador, sí. Sí, no, muy no milagroso. No sé. Bueno, imagínate que hicieron una película, Cintia. Bueno, pero qué sé yo. No sé. Ahora lo busco. Viene la madre de ese y dice... El primero convirtió el agua en vino. Bueno, mira lo que hace, te cura a la gente. Ahí está. Y pero de esos curas tenés mucho. Bueno, pues a lo mejor ya matamos muchas madres de muchas esposas de Jesús. ¿Quién dijo que Dios es monógamo? Por ahí es viudo y va cambiando. Bueno. ¿No? Bien. Y hay quilombo con San José. No, bueno, nada, qué sé yo, para decir, vamos a distender un poquito, salgamos de este lugar, distendemos un poquito con una canción, volvemos enseguida, gracias por estar del otro lado, bienvenidos, quédense que hasta las 9 de la noche te contamos una historia. Get it
Hola, hola. Acá estamos nuevamente, Diego luchando con el micrófono. ¿Querés que diga algo? No, ya voy a volver. Vamos a volver. Bueno, los mensajes. A ver, Raúl de Carli dice: la película que dice Diego es del 2006 y se refiere a Las manos de Doria, interpretada por Jorge Marrale a Mario Pantaleo, con Graciela Borges, sobre la vida del padre Mario Pantaleo. Y acá, a ver, esto dice: hola, me dijeron que se agotaron las entradas para mañana, gracias por la ayuda. Dice: quizás pocos sepan que en la película Güemes, La tierra en armas, de Leopoldo Torre Nilsson de 1971, con Alfredo Alcón y Norma Leandro, el papel de Juana Zurduy lo interpreta Mercedes Sosa. Porque eso era de Mercedes, de Juana Zurduy. Pablo. Tiki Tiki dice: hola, por lo que entendía hace un ratito, están en la calle Jovellanos. No sabía que en Buenos Aires había una calle que homenajea al prohombre más famoso de Gijón. Aquí tiene una estatua, un teatro, un colegio secundario, una biblioteca, etcétera, etcétera, etcétera. Saludos calurosos. ¿Es Gaspar Melchor de Jovellanos, Pablo? Porque la calle es Gaspar Melchor de Jovellanos. Luego dice Pablo: muy interesante, es curioso y contradictorio que por influencia de la religión la mujer ganara derechos y un espacio más relevante en la sociedad, y más tarde por la misma religión sufriera siglos de represión. Abrazos para ambos. Exactamente de eso vamos a hablar a continuación, de cómo es la cosa así tan esquizofrénica, por decirlo de alguna manera. Bien, durante la Edad Media, las mujeres de clase baja, lo que podríamos entender como clase baja hoy, eran panaderas, cerveceras, lecheras, camareras, artesanas, tejedoras y sobre todo agricultoras, porque trabajaban en el campo junto a sus maridos y junto a sus hijos. Según el sistema feudal que mencioné antes, el señor feudal controlaba todos los aspectos de la vida de los siervos, y eso se extendía a la mujer y a las hijas de ese siervo. En algunos casos, el señor feudal decidía con quién se casaba una muchacha, no intervenía su padre, por esto de que le pertenecía como le pertenecían todos sus siervos. Y una vez que la muchacha se casaba, ese marido controlaba los intereses y era responsable de su comportamiento, por lo que las mujeres no se mencionan tan a menudo como los hombres en los asuntos legales en la temprana Edad Media, porque en caso de que una mujer cometiera una infracción, al que se castigaba era al marido. Eso luego va a cambiar y la castigada va a ser la mujer. El trabajo de la mujer era cuidar del hogar, ayudar al marido en el trabajo y tener hijos. La gran mayoría de las mujeres vivían y morían sin estar registradas mientras trabajaban en el campo, la granja y el hogar. La jerarquía durante la Edad Media, en la sociedad medieval, era súper estricta. No era habitual ascender en la situación que uno había nacido, no existía la clase media, y la única esperanza para una mujer de mejorar su situación sin estar casada era entrar a un convento. Algunos estudiosos sugieren que esa era la única salida que tenía. sí, entrar a un convento. Lo único que podían hacer era entrar a un convento. Sí. Sí. Es más, si no se casaba, al convento. ¿De qué año estamos hablando? Y esto es a mediados de la Edad Media, en lo que se llama Alta Edad Media, entre el año 1000 y 1200, 1300. ¿Pero la servidumbre no era una salida? No, porque como mujer o pertenecías a tu papá o pertenecías a tu marido. ¿Y los sirvientes que eran hombres? No había mujeres, pero una mujer sola, no.
tenía que está estar casada. con alguien. Entonces, como espacio de libertad, muchas veces lo que se buscaba era el ingreso al convento. Bueno, déjame decirte que mientras yo me peleaba con el micrófono, había más mensajes Ay, para perdón, leer. no los vi. En los que Raúl, Patricia, Silvia nos dicen que la película A las manos habla del padre Mario Pantaleo. ¿Sí? No sé si leíste que Raúl habla de la película esa. Vos te estabas, no escuchaste, pues te estabas agarrando a trompadas con Mario todos los Pantaleo. micrófonos. Bueno, ahí tenemos. Y Pablo agrega que sí, en efecto, es el mismo que vestía y calzaba. Gaspar Melchor de Jovellanos, ministro de Gracia y Justicia, que era el ministro de chistes. Sí, un jodón bárbaro, Jovellanos. Un afrancesado, amigo de Goya, entre otras cosas, y bastante progre para su época. Un orgullo para todos los gijonenses. Muy bien, muy bien. No hagamos chistes, que parece que el señor era un prócer. Yo tenía nada más que era un poeta español. Yo estuve viendo algunas cosas hace unos días de Gijón, y está la casa de Jovellanos, y así es como un punto turístico. La casa de Jovellanos. Está la de Diego. Es como un punto turístico, es como para que tenés que ir y sacarte una foto ahí. Sí. Porque es una personalidad destacada de Gijón. Si ustedes vieran cómo tengo yo el micrófono en la mano, metido entre los dedos para que no se mueva el contacto, es una cuestión que voy a terminar el programa con la mano acalambrada, y no sé qué pasa, porque viste que todas estas semanas anduvo bárbaro. Bueno, por ahí está triste porque sabe que durante 3 semanas no habrá programa. Eso, bueno, hablando de tristeza, tengo que darles una mala noticia. ¿Qué pasó? Si mañana querían ir a ver El Facilitador, yo la quemé, perdón. Se jodieron. Mañana también sold out. No, yo me realegro. No es una mala noticia. No, es una mala noticia para el que quería ir. Bueno, que se apille la gente para el sábado próximo. Claro, a ver si el sábado 19 se ponen en onda y adquieren la entradita para ir a ver El Facilitador. Metimos 2 sold out consecutivos, vamos todavía. Muy bien, muy bien. Una locura. La difusión de este programa es tremendo, ¿eh? Sí, claro. Bien. Iban al convento, entonces. Iban a un convento. Si no se quieren casar y quieren tener como la Catalina, sentada bajo el laurel, mirando la frescura de las aguas, y cuando pasa el soldado que le dice que me ha dicho que me case con usted, le dice, eso sí, que no lo hago, y había que hacer así con el dedito. Porque todo el mundo está viendo lo que vos haces con el dedito. Para que vos le cuentes, porque se me corta el micrófono. Diego está haciendo que no con el dedito. Claro, Diego. Bueno, ¿y qué decía la canción? Decilo vos que... Hijos varones, patria entregaré. Mis 2 hijas mujeres, a un convento meteré. ¿Viste? Ahí está. Y no era la Edad Media. Bien. Entraron al convento. Bueno, algunos estudiosos han sugerido que muchas mujeres elegían la vía del convento, no por una cuestión de fe, no, para nada, sino porque era la posibilidad de recibir algún tipo de educación. Eso creían. Cuando llegaban al convento, resulta que no había ningún tipo de educación. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de educación hablamos de instrucción, ¿no? Leer, escribir, sumar, restar, multiplicar, dividir. La mayoría de los sacerdotes no veían ningún beneficio en que las monjas estuviesen alfabetizadas. Te quiero comentar. Es probable que, voy a nombrar a una ilustradora de manuscritos española, Ende, del siglo X, fuera analfabeta, pero sabía dibujar muy bien, y a partir de lo que le contaban, dibujaba, claro. De hecho, las monjas aprendían las oraciones y devociones de memoria, no de los libros. Se cree que los curas te lo decían, que ellos sí sabían leer y aprendés y que nada, y lo escuchás y repetís. Igual se supone que muchas mujeres jóvenes con recursos aprendieron a leer, por supuesto con obras relacionadas con todo lo religioso, ¿no? El famoso libro de horas. ¿Cuál era la situación jurídica y económica de estas muchachas? Con el auge del comercio durante la Alta Edad Media, esto es entre los años 1000
y 1300, que sobre fines, ¿no? A los fines de la Alta Edad Media, más cerca del 1300, el auge de este comercio se supone que hay autores que dicen que les dio mayor oportunidad a las mujeres, porque surge un nuevo sector socioeconómico en España y en Francia, que es la burguesía, también en la actual Italia, sobre todo en Venecia, porque a medida que los mercaderes amasaban riqueza, empezaron a influir tibiamente, despacito, suavemente, en los asuntos políticos. La consolidación de los gremios medievales tuvo mucho que ver con responsabilidades a las mujeres, ¿sí? Si bien la mayoría de los que conocemos, poco que se conoce de la Edad Media, porque en la Edad Media todas las obras eran anónimas, siempre se destacaron como los artesanos. Bueno, hubo mujeres muy buenas artesanas. Estas mujeres de la nueva burguesía que están naciendo, muy incipiente, podían trabajar con sus maridos o con sus padres en algún oficio, y muchas veces cuando moría el hombre quedaban al frente del negocio. Eran buenas alfareras, vidrieras, carpinteras, ¿sí? Digamos, nada, se ponían al frente del negocio. Y si ellas no sabían nada, cortar madera y hacer sillas, voy a decir cualquier cosa, dirigían el negocio, que lo hicieran los hombres, porque ellas eran las dueñas, habían quedado por herencia, por muerte del marido, ellas al frente de esos negocios. Era esa tu... o sea, saber cuánto oro entra y cuánto oro sale, lo sabían hacer, ¿eh? Lo sabían hacer. Está bien. Porque digo, es preocupante si no saben leer y escribir, llevar adelante un negocio. Pero es como los analfabetos de ahora, ¿no? Que por ahí no saben leer, los analfabetos por desuso, estoy hablando. Hoy en día es muy difícil encontrar a alguien que no haya aprendido alguna vez a leer o a escribir, pero digo, los analfabetos por desuso, que sí los hay, digo, por ahí es el valor de la plata lo saben. Sí, claro. Sí. Bueno, la mujer, no al frente del negocio, sino como mano de obra barata, era un concepto súper establecido durante el feudalismo, y se va a perpetuar cuando aparecen los gremios en las ciudades. Esto no va a cambiar, porque las mujeres no eran entidades legales, sí estaban consideradas personas, eso sí, sin derechos legales, pero personas, porque al inicio de la Edad Media hubo un concilio vaticano que discutió si las mujeres tenían o no tenían alma, en relación a esto de ser empardadas con Eva. Bueno, se llegó a la conclusión que sí, que tenían alma y entonces eran personas. Bueno, la cuestión va a ser que no, si bien son consideradas personas, no tienen derechos legales como los hombres. Por eso cobraban menos. Asimismo, hay algunos documentos que registran que hubo un cambio epocal y que, así como años antes una mujer que cometía una infracción era penado el marido, ahora si una mujer cometía alguna infracción va a ser multada la mujer. Esto es todo un cambio de paradigma. En la clase más baja de los siervos y las mujeres de clase alta de la nobleza seguían viviendo como antes, o sea, todo esto que yo estoy contando tiene más que ver con la burguesía que con los siervos y con las mujeres de la nobleza, ¿no? Tiene más que ver con el surgimiento de la ciudad. Entre la nobleza, el matrimonio era un factor decisivo en la transmisión de las tierras y feudos, y era organizado por las familias con mucho cuidado, a menudo sin tener en cuenta las preferencias de las partes implicadas, una de las cuales o ambas podían ser niños. De eso hablamos el viernes pasado cuando hablamos de los Tudor, que hubo una niña de 12 años que había parido.
Solo en los periodos y lugares en los que las mujeres tenían derechos personales sobre la tierra ejercían un grado de independencia, ¿sí? Las mujeres de clase alta tenían más movilidad, muchas se querían casar porque les servía, a ver, quedaban bajo la tutela del marido, pero si los maridos eran terratenientes que iban a la guerra, sí, te mando un beso, mi amor, cuídate mucho. Y ni nos vimos. Y ni nos vimos, tal cual. Quedaban como ama y señora, porque el padre en la guerra, el marido en la guerra, te quiero mucho. Que ahí es donde nace todo esto del cinturón de castidad, ¿no? Esta cuestión. Por supuesto que se esperaba de las mujeres de clase alta, de la aristocracia, que cumplieran los deberes asociados a su posición: bordar, tejer, tocar el clavicordio y esas cuestiones. Las excepciones a esta regla son conocidas por ser pocas, entonces quedaron reseñadas. Una es, voy a leer el nombre bien porque es difícil, Etelfleda, reina de Mercia, que reinó entre el 911 y el 918, y lideró la resistencia de su reino contra las incursiones vikingas. Miren de la época que estoy hablando, ¿no? Otra mujer que fue teóloga, Santa Hilda de Whitby, hacia el año 614, 680, fundó el monasterio de Whitby en Northumbria, y otras mujeres famosas de esta época fueron Clotilde, entre el 475 y el 545, que fue la esposa de Clodoveo, rey de los francos, que ella lo convirtió a Clodoveo al cristianismo. Teodora, entre el 497 y el 548, que fue la esposa del emperador Justiniano, emperador del Imperio Bizantino, que fue tan influyente que su marido, y Brunilda de Austrasia, que reinó entre 567 y 613, gobernó su país como única monarca. Estas las conocemos. Sí. Estas sabían leer y escribir. Sí, sí. Firma. Pero son un poquito más actuales. Firmaba. Sí, sí. No sé si más actuales, pero más conocidas. Porque la esposa de Justiniano y todo eso, sí, son más conocidas. Sobre todo los domingos a la hora de los fideos en sus casas. ¿Sí? A la hora de la picada con Me quedé dormido y me perdí el chiste. ¿Qué pasó? Mi mamá decía, cuando alguien no conocía a nadie, yo decía, ¿pero quién la conoce? ¿O quién lo conoce? Y mamá decía, el domingo en la familia, a la hora de los fideos, la conocen todas. Bueno, nada, una pavada. Hacía ese chiste. Porque mi mamá era una mujer muy chistosa. Está bien, te acordaste de una anécdota familiar, te reíste vos sola, yo me quedé pensando, pero ¿qué carajo? Porque me dio risa, como cuando me acordé. ¿Quién habla de la mujer de Justiniano los domingos al mediodía? Yo soy capaz. Bueno, ¿hasta acá cómo vamos? Bárbaro, óptimos. ¿Seguro? Sí, 10 puntitos. Bueno, porque tengo más de las mujeres en la Edad Media. ¿Seguimos? Sí, tenemos un ratito más, no mucho más, pero tenemos un ratito más. ¿Qué pasó con las mujeres y el arte? ¿Cómo fueron representadas? ¿Cómo participaron en el tema del arte? En la Alta Edad Media, cuando el culto a la Virgen María estaba top, ¿sí? Tenía mucha popularidad, más mujeres nobles ejercían poder, y algunas hasta el punto de cambiar la percepción de que su cultura tenía de las mujeres. Dos de las más poderosas de esta época fueron Leonor de Aquitania, entre los fines del siglo XII y principios del siglo XIII, y su hija María de Champaña, también entre 1145 y 1198. Leonor de Aquitania fue una de las figuras políticas más poderosas de toda la Edad Media. A esa yo la tuve que estudiar mucho cuando estudié Edad Media. Fue la esposa de Luis VII de Francia, que reinó entre 1137 y 1180, y desde 1137 hasta la lunación del matrimonio en 1152, cuando se casó con Enrique II de Inglaterra, y reinó entre 1154 y 1189. Leonor de Aquitania es famosa, fuera de todo chiste, es conocida porque participó de la Segunda Cruzada,
junto a sus damas de compañía. La gracia que le debe haber hecho a esas minas Pero tener que ir a la cruzada. ¿Qué iba dibujando? No, fue representada. Ah, porque digo, estábamos hablando de las mujeres y el arte. Por eso, ¿quiénes fueron representadas ahí... y quiénes fueron y partícipes? Fue representada. Porque vos, de la Edad Media, todas las figuras femeninas que tenés son todas religiosas. Santas, vírgenes. No tenés una civil. Bueno, Leonor de Aquitania sí fue representada, fue pintada. Nosotros tenemos a la Sole de Arequito. Claro, sí. Y a Mercedes de Tucumán. Y a Cintia de Boedo. Bueno. La Segunda Cruzada, junto a sus damas de compañía, gestionó sus propios bienes y finanzas y fue muy importante como mecenas de artes, especialmente en la literatura romántica, porque nos acercamos a la época que nacen los caballeros. ¿Quién es un caballero? El que tiene caballo. Y está asociado a las buenas costumbres. ¿Sí? No a comer con la mano, eructar. Porque andar a caballo era una buena costumbre. Andar a caballo no había mucho caballo, ¿eh? Entonces tenías como una posición destacada. Tener ¿Cómo que caballo. No había mucho caballo. No había mucho. No era fácil acceder al caballo. Porque se lo comían. Porque no había tantos. Había que traerlos de Arabia. De Arabia a Europa. En Arabia había caballo. Entonces no era una cosa barata tener un caballo. No era para cualquiera un caballo. Y no se les ocurrió nunca traer un caballo y una yegua. No sé. Estos ingleses. ¿Qué tiene que ver si esto pasaba en Francia, en España? Pasaba en todo. Pero Y ahí en vienen Inglaterra también. está con Inglaterra infumable. Bueno, digo esto. Los expertos siguen debatiendo el papel de Leonor de Aquitania en el desarrollo del amor cortés, lo de los caballeros. Porque ¿de dónde viene? Ay, fulanito es un caballero de acá, del código caballeresco. Lo que no hay duda es que muchos de los principales autores franceses, de las obras más conocidas sobre el tema de la galantería y la caballerosidad, ¿sí?, disfrutaron del mecenazgo de Leonor de Aquitania y escribían poemas y cositas y canciones. Se dice que su hija Marie ayudó a su madre a desarrollar estos conceptos en Poitiers y en él se inspiró el empeño de su madre por establecer los tribunales del amor en su finca en el sur de Francia. De los tribunales del amor, Leonor de Aquitania, Poitiers y su hija, seguiremos hablando el 8 de agosto. Las 9 de la noche, un programa harto accidentado para mí, te diría. ¿Qué puede solucionar como para despedirme más o menos? Que acá nos escriben y nos dice Patricia que para ustedes felices vacaciones, nos manda un beso y dice que nos va a extrañar. Nosotros también los vamos a extrañar, eso no tengan ninguna duda. Acuérdense, nos estamos reencontrando para que les contemos una historia el viernes 8 de agosto. O sea, es fácil. El 8 al 8. El 8 a las 8. Riverito, acuérdense de para el sábado 19 de julio reservar sus entradas para ir a ver El Facilitador, porque estamos que vuelan. Como siempre les pido, vayan a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Radio Mariano Moreno. Un me gusta, un like, un pulgarcito para arriba, un te sigo. Es gratis, a nosotros nos pone re felices y nos mandan mensajes al 11 30 62 0793. Gracias por estar del otro lado. Perdón por la poca profesionalidad del día de hoy, bueno, cosas de estos micrófonos. Nos volvemos a escuchar en 15 días, 20 días, en 3 semanas. Hermoso programa, dice Raúl. Buen descanso. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Nos estamos escuchando. Chau. Chau. Adiós, adiós. Fue un gusto estar con vos. A todo el mundo. Adiós, 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 te vas, me voy con
y gatos, gordos y flacos, arquero maravilla sentado en una silla. A todo el mundo adiós, a los de cerca, a los de muy lejos, chicos y grandes, nuevos y viejos, referí, bomberos, sirenas y heladeros. A todo el mundo adiós, adiós, adiós. Fue lindo estar con vos, abriendo juego con la mano de Dios. Adiós muñecas, adiós monada, nietos, ahijadas, abuelos de la nada.